A continuación, el cierre del séptimo cuatrimestre. Observan la tabla de consistencia. El capítulo 1 se compone de la historia, el contexto internacional, nacional y local, las preguntas de investigación, las hipótesis y la justificación. Este está dividido en dos variables que son actitudes hacia la ciencia y prácticas docentes, toda vez que es una investigación cuantitativa correlacional. En esta línea del tiempo se observan unos hechos importantes, entre ellos mencionaré que en 1935 se proponen las dimensiones cognitiva, conductual y afectiva que forman las actitudes hacia la ciencia. También observen que hay unas décadas que están marcadas por el desinterés por parte de los estudiantes y resaltaremos que a través de la historia ya se han definido de forma como las predisposiciones, los sentimientos, las creencias que tiene el individuo respecto a la ciencia, incluyendo la relevancia, la dificultad, y estos son unos elementos que son claves y que influyen, por ejemplo, en la elección de la carrera. Se han clasificado como positivas o negativas y se han medido a través de escalas Likert, Thurston o a través de instrumentos específicos como el PAC, el cual está validado para Colombia. Al analizar la línea del tiempo de prácticas docentes se observa que antes del año 2000 habían unas mediciones no estructuradas, las cuales incluían, por ejemplo, la experiencia del docente y los productos o frutos de las clases. Los otros hechos están ahí plasmados. A lo largo de la historia se han definido como las acciones y estrategias usadas por educadores para propiciar el aprendizaje en el aula. Se clasifican según el modelo pedagógico tradicional conductista o constructivista, se miden por dimensiones desde el punto de vista del estudiante, a través del punto de vista del profesor o a través de los resultados. Bueno, en cuanto al contexto internacional, se resalta un metaanálisis elaborado por Mao, el cual incluye más de 1000 participantes, que relaciona las actitudes hacia la ciencia y el rendimiento académico. A nivel nacional se requieren más estudios sobre estas variables y se resalta que las prácticas docentes tradicionales han seguido permeando y están vigentes a pesar del discurso constructivista de los maestros. Se observa también una brecha de educación científica grande entre hombres y mujeres, un bajo desempeño en las pruebas de CAES y saber, y a nivel local una baja elección de las carreras científicas y falta de estudios sobre estas variables y su relación. Bueno, en cuanto a las investigaciones y a la definición del problema a nivel internacional se ha abordado, pero a nivel nacional y local sigue siendo un desafío. Existen múltiples factores que invitan a esta investigación, como las brechas de género, la necesidad de la formación ciudadana con competencias científicas, la solución de problemáticas ambientales. Observen la pregunta general. En cuanto a las preguntas específicas, todas están enfocadas a los profesores de básica primaria de la ciudad de Pereira, tanto del sector rural como urbano. La primera es qué actitudes hacia la ciencia tienen, la segunda es cuáles son sus prácticas docentes, la tercera es qué asociación existe entre las dimensiones afectiva, conductual, cognitiva de las actitudes hacia la ciencia y las dimensiones contextual, didáctica y curricular de las prácticas docentes. En cuanto a la justificación a nivel social, requiere una necesidad de abordar problemas educativos. En cuanto a la teoría, se requiere ampliar el conocimiento sobre las variables, y en cuanto a la relevancia metodológica, esta investigación cuantitativa va a otorgar una muestra, un análisis de una muestra grande. El capítulo 2 incluye la teoría que sustenta la investigación, el análisis conceptual de las variables y el estado del arte. El socioconstructivismo argumenta que la construcción del conocimiento y el desarrollo de las funciones superiores se dan a través de la interacción social y el contexto. Hay algunos postulados que sostienen que el aprendizaje y el desarrollo cognitivo se logran socialmente, que el estudiante es activo en la construcción de su propio conocimiento y que existe algo que se llama la zona de desarrollo próximo, que es la distancia real entre el conocimiento real y el que tiene un potencial de alcanzarlo. El entorno debe ser enriquecido y se deben propiciar andamiajes. El profesor es quien lo hace, es un mediador cultural que facilita los entornos y las estrategias de aprendizaje, conoce a sus estudiantes. Existen algunos desafíos con esta teoría y es la compatibilidad entre la práctica y el discurso y la resistencia al cambio de algunos maestros. Hay factores que se relacionan como el lenguaje, los andamiajes,
porque a través del lenguaje se dan las interacciones y se interiorizan conceptos, se construye conocimiento. Bueno, las variables actitud hacia la ciencia y práctica docente. Actitud hacia la ciencia se define inicialmente como actitud y posterior a ella actitud en educación y actitud en la ciencia. La actitud es aprendida, se adquiere a medida que avanza la interacción social del ser humano, pueden ser modificadas. Algunas son estables y otras representan unos cambios muy sutiles. En educación son entendidas como la forma por medio de la cual el profesor asume en el aula unas dimensiones cognitiva, afectiva y conductual frente a los estudiantes y en determinadas situaciones. Y puntualmente en la ciencia son los elementos que influyen directamente en la motivación y en el rendimiento de los estudiantes. Las actitudes pueden ser positivas. Con respecto a sus dimensiones son la cognitiva, la conductual y la afectiva. En cuanto a la práctica docente, es el trabajo que el profesor realiza en el aula y tiene unas dimensiones curricular, didáctica, contextual y unas subdimensiones como la enseñanza, evaluación, innovación y uso de las TICs. En cuanto al estado del arte, este fue dividido por 16 estudios. Unos de ellos alimentaban la variable de actitudes hacia la ciencia, otros las prácticas docentes, otros ambas variables y algunos el método empleado. Resaltamos acá entonces a estudios, por ejemplo, como el de Aldana, el cual tenía una muestra de 427 participantes que entre sus hallazgos encontraron una conexión significativa entre la actitud de los docentes y el interés de los estudiantes hacia la ciencia. Pérgola y Pérez analizan que un 30% de los docentes en formación valoran las prácticas experienciales iniciando en la reflexión. En cuanto al diseño metodológico, hay un estudio que se lleva a cabo en Colombia en el cual se demuestra que el 84% de las actitudes favorables hacia la ciencia y la investigación tienen diferencias en las áreas de estudio, ofrece bases sólidas para el diseño metodológico. Acá se resalta que hay alguna desigualdad en los recursos didácticos, necesidad en la formación continua y una importante relevancia en el contexto. Los dejo con las referencias. Muchas gracias.